Buenas tardes, hermanos. Estamos otra vez con ustedes este día 31 de mayo del año 2020 para ponernos juntos en comunión con el Señor a través de los himnos y a través de la palabra. Así que les invitamos a que primeramente cantemos el himno 45, Cuando pienso en tu santidad. 45, Cuando pienso en tu santidad. Cuando pienso en tu santidad, tu belleza puedo contemplar. Este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Cuando encuentro el gozo de tu favor y mi voluntad descansa en tu amor, este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Te adoro a ti, te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote. Te adoro a ti, te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote. Génesis capítulo 50, versículos 15 al 21. Génesis 50, 15 al 21, dice Moisés, el escritor sagrado: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decirle a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Ahora abramos nuestros himnarios en el número 99. Jamás, jamás. 99. Jamás, jamás. Jamás, jamás mis pecados contará, perdonados por siempre y ante mi mente nunca más los ha de mencionar. Jamás oiré de los días de maldad. Cristo me ha redimido y ha dado al olvido mi pecar. Jamás, jamás mis pecados contará, perdonados por siempre y ante mi mente nunca más los ha de mencionar. Jamás oiré
de los días de maldad. Cristo me ha redimido y ha dado al olvido mi pecar. Génesis capítulo 50. Aproximadamente 200 años antes que Jacob y su familia entraran a Egipto, Dios había dicho a Abraham, abuelo de Jacob: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Génesis 15, 13 y 14. Esta profecía se estaba cumpliendo. Jacob, llamado Israel, con toda su familia, hijos, nietos y demás familiares, habían llegado a Egipto. En total, dice Génesis 46, 27, que eran 70 personas las que entraron. Jacob, ya viejo de 130 años, viviría 17 más en Egipto para morir, según Génesis 47, versículos 9 y 28. Cuando murió, su descendencia quedaba en buena posición. Dice Génesis 47, 11, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Jacob, a punto de morir, reunió a sus hijos para profetizarles sobre cada uno. Cabe mencionar la profecía sobresaliente que dio acerca de su hijo Judá en los versículos 8 al versículo 12, pero voy a leer versículo 8 al 10 del capítulo 49, y dice la Biblia: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa, subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloc, y a él se congregarán los pueblos. Pronunciando así la venida del Señor Jesucristo, quien nació de la tribu de Judá. La primera parte del capítulo 50 de Génesis nos narra la muerte y sepelio de Jacob, embalsamado por médicos 40 días y haciendo gran luto los egipcios. Dice que lo lloraron por 70 días en el capítulo 50, versículo 3. Después, como él lo había pedido en vida, José lo llevó a sepultar a la tierra de Canaán, en la cueva de Macpela, donde sus padres habían sido sepultados. Después José y sus hermanos regresaron a Egipto. Moisés, el escritor del libro de Génesis, ocupa unas cuantas líneas para hablarnos de la vida de José y sus hermanos una vez que su padre Jacob desciende a la sepultura. Las últimas palabras que concluyen el libro de Génesis, en parte viene una mirada retrospectiva de los hermanos de José, una mirada hacia el pasado, algo que no los dejaba en paz. Cargo de conciencia. Cargo de conciencia. Y primero, en el versículo 15, dice la Biblia: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Su remordimiento. Siempre que una persona transgrede la ley de Dios o alguna ley de la ética general, escucha la voz de su conciencia. A veces le vienen algunos desajustes emocionales porque se siente culpable. En el cristiano es Dios, a través de su Espíritu, quien convence y redarguye de pecado. Ante esta situación así, no hay paz, no hay descanso, pero sí preocupación y remordimiento. Se sabe de una riña callejera entre jóvenes,
2 de ellos eran buscados por la justicia, quienes no solo huían de la policía, sino del otro grupo de muchachos a quienes habían ofendido. Al internarse en un bosque en su automóvil, los 2 jóvenes llegaron a una cabaña donde de momento quedaron a salvo del policía que les seguía y de los otros muchachos. Se disponían a descansar cuando llegaron sus rivales para cazarlos. No pudiendo, tomaron el automóvil de los 2 jóvenes y salieron del bosque a la carretera principal. Ahí esperaba el policía, que por cierto estaba fuera de su jurisdicción, y aun cuando se le había advertido no hacer nada, sin fijarse quiénes iban en el automóvil, comenzó a disparar, ocasionando una volcadura. Dicen que los 4 jóvenes que iban en el automóvil murieron. Cuando el policía se acercó, se dio cuenta que ninguno de los 4 eran los que buscaba. Para entonces otras dos patrullas ya estaban allí. 6 policías que detuvieron al culpable, el policía asesino, como le llamaron. El policía fue encerrado en la cárcel de por vida, llevando en su conciencia aquellas 4 muertes. Dicen que poco a poco se iba pudriendo por dentro hasta que se quitó la vida. El remordimiento es un pesar interno que produce en el alma una mala acción. Un psicólogo dice que existen 2 clases de remordimiento: un remordimiento negativo y uno positivo. El negativo es cuando una persona se está lastimando constantemente, continúa regañándose a sí mismo para toda la vida. Soy culpable, no debía haberlo hecho. Si hubiera optado por no hacer caso, no estuviera así. ¿Por qué no fui cuidadoso? Y siempre lastimándose. El positivo, que es un dolor constructivo, es muy diferente. Se duele de pronto, pero trata de superar su equivocación. Se acepta a sí mismo, se da cuenta que es humano y que tiene errores y sale poco a poco de su problema. Los hermanos de José, después de 17 años, no habían superado su problema. José los había perdonado cuando se dio a conocer a ellos. Habían estado con él por 17 años, y en ese tiempo no habían comprendido el amor de José hacia ellos, aun cuando eran bendecidos por él teniéndolo todo. A la muerte de Jacob tienen presente su maldad. Y además piensan equivocadamente de su hermano. Ahora que papá no está, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Con esto estaban demostrando su desconfianza hacia José. No le habían creído cuando llorando les dijo que ellos no eran los causantes de sus sufrimientos, sino que Dios lo había llevado a Egipto. Qué terrible es vivir en esta situación. Realmente toda persona que aún no ha recibido a Cristo en su corazón debería reflexionar y aceptar su condición pecaminosa delante de Dios y pedir perdón para tener paz en su vida. Ahora, en segundo lugar, vemos su solicitud de perdón. Su solicitud de perdón. Dicen los versículos 16 al 18, y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José: te ruego que me perdones ahora la maldad de tus hermanos. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Aparte de aquello en que estaban sumidos los hermanos de José, y que era una acción un tanto negativa, de ella se desprendió una acción positiva, una acción valiente. Todos nos equivocamos en muchas ocasiones, entonces sería una necedad permitir que el orgullo y la inseguridad nos impidan aceptarlo. Alguien escribió:
El pedir perdón con sinceridad es algo más que reconocer que hemos cometido un error. Es reconocer que algo que hemos dicho o hecho ha dañado la relación y que tenemos suficiente interés en dicha relación como para querer enmendar y restaurarla. Las personas que piden perdón no son débiles. Hace falta ser fuerte para admitir que nos equivocamos, debido a que es difícil relacionarnos en esta vida. Cometemos errores, pero si pedimos perdón, evitaremos una serie de sufrimientos unos y otros. Estaba recordando que en 1995 algunos líderes religiosos hicieron peticiones públicas de perdón por todos aquellos males que su religión había hecho. No solamente a otros grupos religiosos, sino a la ciudadanía en general. Juan Pablo II fue uno de ellos, cuando pidió perdón a las iglesias evangélicas de la República Checa y de Polonia por todas aquellas acciones erróneas cometidas contra ellas por la Iglesia Católica Romana. Este perdón lo solicitó durante una visita de 3 días que hizo a estos 2 países en el mes de mayo de ese año. Juan Pablo II dijo delante de muchos miembros de iglesias evangélicas: como Papa de la Iglesia Católica Romana y en nombre de todos los católicos del mundo, pido perdón por las acciones nocivas cometidas contra nuestros hermanos no católicos a través de la historia, contra personas que vivieron aquí y las que siguen viviendo. Se dice que esto sorprendió a los evangélicos de esos lugares y de otros países, pues no lo esperaban. Pero la sorpresa todavía fue mayor para los católicos, pues muchos dijeron: ¿por qué pedir perdón a quienes no honran a la Virgen María? Lo cierto es que Juan Pablo II y algunos de sus colaboradores hicieron esto solo para aplacar temporalmente sus conciencias. Otro ejemplo, en el mismo año, mes de junio, cuando 20,000 delegados de las iglesias bautistas que formaban la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos de Norteamérica se reunieron en Atlanta para celebrar su 150 aniversario. Allí aprobaron una resolución para pedir perdón a las comunidades negras del país por el racismo mostrado durante tantos años. La resolución denunciaba el racismo y repudiaba los males históricos producidos por la esclavitud. Hermanos, es conmovedor ver estas acciones de tender la mano a la fraternidad y a la reconciliación. Esto era lo que estaban haciendo los hermanos de José. Querían estar bien con él, estar en paz, que su conciencia estuviera tranquila. Y qué difícil es pedir perdón. Generalmente somos orgullosos, nos cuesta reconocer nuestros errores, las ofensas que hacemos a los demás, pero cuánto bien hace el pedir perdón cuando nos equivocamos y cuánto ayuda en las relaciones humanas. De los hermanos de José aprendemos la sencillez, la humildad y también la valentía. Pero también vemos en los versículos 19 al 21, ahí vemos el perdón que José otorga a sus hermanos, su perdón. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Vemos en las palabras de José que él estaba libre de resentimientos, por lo que nunca quiso tomar represalias contra sus hermanos. ¿Soy acaso Dios? ¿Debo tomar el lugar de Dios, quien es el único a quien corresponde juzgar y castigar conforme a su justicia divina? Humanamente hablando, José pudo haber dicho que sus hermanos estaban en lo correcto. Pero es que él lo había dejado todo al Señor, que lo había llevado a Egipto y que lo había guiado en toda su vida para llevar a cabo sus propósitos. Y a veces nosotros tomamos el lugar de Dios, hacemos lo que el fariseo, que se creía puro e impecable, condenando a los demás, incluyendo al publicano.
¿Cuántas dificultades existen en la vida al no poder relacionarnos? Algunos expertos han formado 4 posiciones en las relaciones humanas, de las que solo una es positiva y benigna. No estoy bien. Usted no está bien. Este punto de vista es negativo hacia sí mismos y hacia otros. Pero también yo estoy bien. Usted no está bien. Esta es una posición solitaria y egocéntrica. Quien piensa así vive en un mundo de soledad y aislamiento. Yo no estoy bien, usted está bien. Aquí se asume la postura de yo no soy bueno, pero usted es una buena persona. Pero finalmente yo estoy bien, usted está bien. El pensamiento aquí es: la gracia de Dios es suficiente para usted y para mí. Él me ha perdonado a mí y puede también perdonarle a usted. Esta es la actitud que tomaba José. Amaba a sus hermanos. Vio que se seguían lastimando por lo que habían hecho con él, así que los curó dándoles perdón. No temáis, no tengáis miedo. Así los consoló y les habló al corazón. Si vemos un poco antes, dice la Biblia, que al escuchar José a sus hermanos, lloró, dice el versículo 17. ¿Qué hace usted cuando le piden perdón, teniendo todas las ventajas para tomar venganza? Se coloca en la posición que, como dicen muchos, yo perdono pero no olvido. José perdonó a sus hermanos. Nosotros debemos perdonar con el corazón, sea dentro de la casa o fuera de la casa, para que haya salud y bienestar en nuestra vida. Hermanos, amigos, el Señor nos habla a través de las Escrituras y nos invita a que veamos nuestra familia, familia en la carne y familia de Dios. Si acaso hay algo que nos impida llevarnos bien, si en alguna ocasión nos hemos ofendido, para que nos perdonemos unos a otros y sanen nuestras heridas a fin de amarnos como hermanos, es el momento de hacerlo. Así como José perdonó a sus hermanos, Jesús en cierta ocasión dijo en el Padre Nuestro: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que a perdonar, y también a pedir perdón por las ofensas que cometemos. Que así sea. Cantemos el himno 101. Himno 101. Si fui motivo de dolor, oh Cristo. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Si guarda siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si guardo y mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor de fiel, si solo agrado mío he buscado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y
líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si por la vida quise andar sin penas, tranquilo, libre y sin luchar por ti. Cuando anhelabas verme en la lucha, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Que el Señor les siga guardando, y quiero decirles que el próximo domingo estaríamos celebrando nuestro 58º aniversario, 58 años de vida de esta iglesia Jesús el Buen Pastor, 55 años como iglesia organizada. Así que el próximo domingo 7 de junio de 2020 le daremos ese enfoque a la palabra del Señor, o al meditar en las Sagradas Escrituras, y también así alabaremos al Señor con himnos que nos hablan acerca de la iglesia del Señor, nosotros miembros de la iglesia que el Señor tiene aquí en esta tierra. Les invitamos a estar entonces en gratitud y alabanza a nuestro Dios. Que Dios les siga guardando y bendiciendo. Padre, te damos gracias por este día, gracias por esta palabra, Señor, que nos lleva a pedir perdón, Señor, pero también, Padre, a perdonar. Gracias, Señor, por ese ejemplo de José para con sus hermanos, que cobra vida en la nuestra, Señor, para también tener esa misma actitud de perdonar a nuestros seres queridos, de perdonarnos unos a otros, y también de confesar nuestros pecados, primeramente delante de ti, Señor, porque siempre tenemos errores, y tú eres el único que nos perdona a través de Cristo Jesús, quien hizo propiciación por nosotros, quien es nuestro abogado, quien es nuestro sumo sacerdote para reconciliarnos contigo. A ti nuestra gratitud, Señor, por enviar a tu Hijo y darnos perdón a través de su sangre preciosa. Gracias por cuidarnos, gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. Sigue manifestando tu gracia en medio de cada uno de los que formamos tu pueblo, en cualquier lugar, en Cristo Jesús. Amén.